más. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto poder saludarlos a todos. Un sábado más. Hoy vamos a iniciar con temas relacionados al curso de Auditoría 1, ya contenido de la fase 3. Y vamos a entrar a lo que es la NIA 300. Aquí vamos a nosotros conocer temas ya puramente de planificación de la auditoría. Vamos a ver muchas generalidades. También les voy a mostrar un ejemplo que les voy a compartir sobre una estructura de planificación para que podamos tener un mejor entendimiento de lo que es una planificación de auditoría. Obviamente el formato que les voy a compartir o la estructura que les voy a mostrar, digamos que contiene lo mínimo que una planificación de auditoría debe de contener. Y ahorita vamos a ver todos los aspectos y características que se deben de considerar en una planificación de auditoría. Por favor me confirman si pueden ver en pantalla completa. Permítanme, solo le voy a dar acceso a algunos que me están solicitando acá. Vamos a ver este dispositivo para poder verlos mejor. Entonces, por favor, si van teniendo alguna duda, algún comentario, algún aporte que quieran realizar sobre los temas que vamos desarrollando, pueden activar su micrófono en cualquier momento y con mucho gusto vamos a atender sus dudas, sus cuestionamientos que les vayan surgiendo. Ok, entonces vamos a verlo. ¿Les aparece en pantalla completa? Ok. Bueno, acá sí necesito que me pongan bastante atención porque esto es uno de los pilares principales del proceso de auditoría. ¿Recuerdan cuál es el proceso de auditoría? Se compone de tres fases, ¿sí? La fase de planificación, la fase de ejecución y la fase de la comunicación de los resultados. Y la NIA 300 ya nos empieza a dar todos los parámetros que debe de considerar la planificación o que debe de contener una planificación de auditoría con estándares internacionales. Las NIAs anteriores, si ustedes pudieron analizarlas, el poder leerlas y ver el contenido que se les compartió, se van a dar cuenta que son actividades preliminares antes del proceso de planificación e incluso antes de la aceptación de un encargo o de un trabajo de auditoría. Entonces, la NIA 300 ya contempla cuando nosotros ya aceptamos o estamos considerando aceptar el encargo de auditoría o hacernos cargos de una evaluación de alguna entidad o de alguna empresa. Entonces, una breve introducción que es que la NIA 300 aborda la planificación de auditoría de estados financieros y establece la responsabilidad del auditor de organizar adecuadamente su trabajo antes de iniciar los procedimientos de auditoría. Ahora, esta norma lo que busca es que la auditoría se realice de una manera eficiente, que sea ordenada, que sea enfocada en áreas que tengan un mayor riesgo, que consideremos que tengan un mayor riesgo. Recuerden que esas palabras las hemos usado mucho a lo largo del curso, que se realice una auditoría eficiente, ordenada y enfocada en áreas de riesgo. Y para ello nosotros debemos de conocer la entidad que va a ser sujeta a evaluación. Debemos de comprender todo su entorno y debemos de diseñar estrategias que permitan obtener o que nos permitan obtener evidencia suficiente y adecuada. La planificación también nos facilita la coordinación del equipo de auditoría. Nos facilita el uso adecuado del tiempo y de los recursos que tenemos disponibles, así como la supervisión del trabajo que vamos a realizar. Entonces, básicamente la NIA 300 destaca que una auditoría de calidad depende de una planificación adecuada desde el inicio. ¿Vamos bien?
Por favor, si tienen dudas, con mucho gusto pueden activar su micrófono. Ahora, cuando nosotros identificamos el propósito de auditoría, nos damos cuenta que la NIA 300 se enfoca en la planificación de la auditoría de estados financieros principalmente, ¿sí? Las normas internacionales de auditoría van enfocadas al 100 o 99% de los estados financieros. Es decir, en cómo el auditor debe de prepararse antes de iniciar su trabajo. La norma establece que una auditoría no puede realizarse de una manera improvisada, eso ya lo hemos hablado, sino que se debe de organizar adecuadamente desde el principio. ¿Vamos bien acá? Cuando hablamos de planificación, nos vamos a referir a que el auditor debe entender primero la empresa, debe entender sus operaciones, sus riesgos y la forma en que la empresa trabaja. ¿Sí? Y esto permite definir áreas que necesitan una mayor atención. ¿Sí? Y también nos permite identificar qué procedimientos deben ser o serán los necesarios durante el proceso de la auditoría. Entonces, la planificación también nos ayuda a que el trabajo sea más ordenado y sea más eficiente. Por ejemplo, nosotros podemos distribuir mejor el tiempo, podemos coordinar mejor al equipo de trabajo y podemos evitar realizar procedimientos que sean innecesarios, que nos hagan perder tiempo o que nos desvíen del enfoque de la auditoría o del alcance y de los objetivos que nosotros hayamos planteado, ¿sí? Entonces, de esta manera, la auditoría se desarrolla con mayor calidad y con menor riesgo de cometer errores. No que no exista riesgo o que desaparezca el riesgo. Reducirlo. ¿Estamos claros acá? Otro aspecto importante es que la planificación permite identificar riesgos relevantes, ¿sí? Por ejemplo, si una empresa maneja grandes cantidades de efectivo o inventarios, entonces nosotros debemos de prestar más atención a esas áreas porque existe mayor posibilidad de errores o de indicios de fraude, ¿sí? Sobre todo cuando se manejan grandes cantidades de efectivo y cuando hay inventarios físicos. Es muy complejo, por eso en un proceso de auditoría, no sé si ustedes han sido parte de o los han auditado, si trabajan en algo relacionado con inventarios o manejar efectivo. Son de las primeras áreas en las que el auditor se enfoca, porque hay cuestiones materiales que son importantes revisar. Entonces el efectivo es lo primero y el inventario, dependiendo qué es lo que tenga mayor importancia relativa dentro de los estados financieros. Por lo general, lo que mayor importancia relativa tiene siempre son los inventarios porque tienen un valor económico para la empresa. Hay mucha inversión ahí. ¿Me explico? Y obviamente son los productos que ellos tienen disponibles para la venta. Entonces son su fuente de ingresos, lo que origina su ingreso. Ahora, el efectivo es producto de las ventas que realizan, cobros, entre otros. Pero de igual forma es muy importante. Son áreas críticas que son las primeras en que se elaboran los programas de auditoría y se les pone mayor énfasis. Al igual que propiedad, planta y equipo, porque son de los rubros más fuertes económicamente o que puedan tener un impacto más significativo si tienen algún error en los estados financieros. ¿Me explico acá? ¿Van conmigo? Además de una buena planificación, optimizamos recursos, ¿sí? Nosotros podemos enfocarnos en las áreas realmente importantes y no perder el tiempo revisando procesos de bajo riesgo. Y eso mejora la eficiencia y facilita el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. Entonces, básicamente la idea clave o la idea principal de la NIA 300 es que una auditoría efectiva inicia con una adecuada planificación, porque esta sirve como guía, ¿sí? Para que todo el trabajo que va a realizar el auditor sea de calidad durante el proceso y se cumpla con el propósito y los objetivos que se hayan planteado y que se pueda lograr el alcance que se haya definido antes de iniciar el proceso de auditoría. ¿Estamos claros acá? Ahora, en cuanto al alcance de la NIA 300, acá nos indica que aplica a la auditoría de estados financieros
y regula cómo debe de realizarse la planificación desde el inicio del trabajo de auditoría. La planificación comienza desde que el auditor acepta el encargo y continúa durante todo el proceso. O sea, la planificación no se termina. Es verdad, nosotros la realizamos, la elaboramos, la trabajamos desde el inicio, ¿sí? Pero hay circunstancias que se nos pueden presentar durante el proceso. ¿Sí? Quizá ya pasamos la fase de planificación y ya estamos en la fase de ejecución o incluso en la fase de comunicación de los resultados y surgen cuestiones que no habíamos considerado al inicio. Entonces nuestra planificación debe de tener siempre un margen de holgura que nos permita poder actualizarlo y enfocarnos en los nuevos riesgos identificados. ¿Me explico? Entonces, les repito, la planificación comienza desde que el auditor acepta el encargo de auditoría y continúa durante todo el proceso. ¿Qué significa eso? Eso significa que el auditor debe identificar las áreas más importantes, debe analizar riesgos y debe de organizar el trabajo que va a realizar con todo el equipo de auditoría. La norma también nos establece que el auditor debe de coordinar adecuadamente al equipo. Aquí nos estamos enfocando en que, o nos estamos poniendo en el papel que somos un auditor senior o el socio del encargo. ¿Qué quiere decir esto? Que somos los responsables. Somos los que al final vamos a firmar el informe de auditoría. ¿Me explico? Para que nos pongamos en ese chip y tengamos esa visión y nos enfoquemos en ese papel. Ahora, dentro de la planificación se incluye la elaboración de una estrategia general de auditoría. Muchos profesionales cuando les dicen elaboren la estrategia global o la planificación estratégica, se están refiriendo a la planificación. No son documentos separados. La planificación no es una, la estrategia global no es otro documento, no. Y hay otros nombres. Todo eso va incluido dentro del documento de planificación que nosotros elaboramos. Son componentes de la planificación de la auditoría. No es que sean procesos diferentes. ¿Me explico? ¿Me van a entender? Entonces, ¿por qué? Porque una estrategia global de auditoría, ahí es donde nosotros definimos cómo se va a realizar el trabajo, qué áreas van a tener mayor atención y qué recursos van a ser necesarios. Además, se prepara un plan de auditoría que va incluido dentro de la planificación con los procedimientos específicos que se van a aplicar. Ojo acá, planificación, estamos hablando de un global. Estrategia general o estrategia global de auditoría es un componente de la planificación y el plan de auditoría también es un componente de la planificación. O sea, son cosas diferentes que se integran. ¿Me explico? ¿Sí? No es que primero vamos a hacer un documento de planificación y luego establecemos una estrategia en otro documento. No, todo va dentro del mismo documento. ¿Me explico? Para que después o más adelante no se confundan y que en una evaluación o en un privado les pidan elabore la estrategia global de auditoría. Ustedes ya saben que deben de elaborar la planificación completa e incluir dentro de sus componentes y su estructura la estrategia global o general de auditoría. ¿Me explico? Porque a veces esa es una cascarita de las evaluaciones de privados, al menos en mi caso. ¿Sí? Elabore un plan. O a veces el examinador se está refiriendo a que elabore esa sección de la planificación. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Justificar que se va a elaborar un componente de la planificación de auditoría. ¿Me explico acá? Se los pongo en otro contexto. La planificación, digamos que es el estado financiero completo y la estrategia global viene siendo una cuenta contable y el plan de auditoría también. Entonces, cuando se integran, forman un estado financiero. ¿Me explico? ¿Vamos bien acá? Ok. Entonces, otro aspecto importante es que la planificación no es estática. ¿Sí? Si durante la auditoría aparecen nuevos riesgos o situaciones relevantes, los que les mencionaba anteriormente, nosotros debemos ajustar, no deberíamos, debemos ajustar procedimientos y modificar el plan cuando sea necesario. Ojo que aquí estoy hablando del plan porque ahí se establecen los procedimientos y las pruebas que se van a aplicar, ¿sí? Y en la estrategia global
se analiza todos los rubros, se definen los riesgos, entre otros, ¿sí? Un ejemplo sencillo podría ser que si durante el proceso de auditoría se descubre problemas en el control de inventario, nosotros debemos aumentar las pruebas en esa área y adaptar nuestra planificación inicial para responder al nuevo riesgo que hayamos identificado, ¿sí? Tal vez nosotros solo identificamos 3 riesgos, por decirlo de alguna manera, y de repente ya cuando estemos haciendo la verificación física identificamos otros 5 riesgos, entonces ya tenemos 8, pero en la planificación no consideramos 5 riesgos que encontramos ya en el trabajo de campo. Entonces vamos a nuestra planificación, lo reportamos con nuestro senior o nuestro supervisor del equipo de auditoría para que modifiquen y agreguen en la planificación las nuevas pruebas que se deben de realizar basado en esos nuevos riesgos identificados. ¿Vamos bien acá? Ahora, acá la idea clave del alcance es que la planificación funciona como guía de todo el proceso de auditoría porque nos permite desarrollar un trabajo más organizado, eficiente y enfocado en los riesgos relevantes. ¿Sí? Dentro de los objetivos de la NIA 300 se enfocan en lograr que la auditoría se realice de una manera organizada, eficiente y orientada más a los riesgos más importantes de la entidad que se hayan identificado. Uno de sus principales objetivos es que el auditor pueda identificar las áreas de mayor riesgo. Ese es uno de los componentes más importantes de la planificación. Recordemos que hoy en día o en la actualidad las auditorías, el 100% se podría decir que van enfocadas en riesgo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros definimos que su objetivo principal es identificar las áreas de mayor riesgo, o dicho de otra forma, aquellas cuentas o procesos donde existe mayor posibilidad de errores o de fraude, esto permite concentrar esfuerzos en aspectos realmente importantes de los estados financieros. También busca que el auditor pueda organizar adecuadamente los procesos o los procedimientos de auditoría antes de iniciar el trabajo, porque es necesario definir qué pruebas se van a realizar, cuándo se van a ejecutar, quién va a ser el responsable de realizar cada actividad o cada prueba, y eso evita improvisaciones en el camino y ayuda a mantener un mejor control en el proceso. Acá hay algo muy importante porque el socio del encargo o el auditor senior y el supervisor se encargan de elaborar los programas de auditoría que también van contenidos dentro de la planificación o dentro del plan de auditoría. ¿Qué es un programa de auditoría? Un programa de auditoría se elabora para cada cuenta de los estados financieros que va a ser sujeta a evaluación. ¿Qué se establece en ese programa? Se establecen los objetivos de la evaluación a ese rubro, ¿sí? Y se establecen los procedimientos mínimos que se van a realizar. Adicionalmente a los procedimientos se identifica quién va a realizar qué procedimiento, en qué momento lo va a realizar, cuánto tiempo debería de tardarse en realizar ese procedimiento, y luego tiene una sección donde el que elabora el procedimiento lo lleva a cabo o lo ejecuta, pone ahí el tiempo real que se llevó en realizar ese procedimiento. Esto para medir la calidad del proceso de auditoría también para la firma, para saber, bueno, este miembro del equipo se presupuestó 24 horas para que desarrollara un procedimiento y se llevó 36 horas. Bueno, entonces debemos ajustar, porque también con base a la evidencia que ha obtenido, los reportes que haya mostrado, porque puede que no hayamos identificado que había mucho por revisar, ¿verdad? O no se consideró tomar una muestra, sino que se iba a revisar el 100% de la cuenta. ¿Me explico? Entonces hay que considerar todos esos factores y eso lo considera el programa de auditoría que va en el plan, que el plan es un componente de la planificación. ¿Vamos acá? Otro objetivo importante es el de optimizar el tiempo y los recursos. Una buena planificación permite distribuir mejor el trabajo y evitar revisiones que sean innecesarias. Sí, porque eso hace que la auditoría sea más eficiente. Además, la NIA 300 busca facilitar la supervisión del trabajo porque
El auditor encargado puede revisar el avance de las actividades y asegurarse de que el equipo esté cumpliendo correctamente con los procedimientos establecidos o definidos en el programa de auditoría. Porque por eso se hace, para poder revisar, bueno, estamos cumpliendo con esto. Mira, este procedimiento te debía llevar 2 días y ya llevas 4. Entonces, ¿qué está pasando, verdad? Para ir midiendo y no retrasarnos en la entrega de los resultados, porque cuando se negocia un encargo de auditoría, se definen todas las fechas en que se van a entregar los resultados. Por ejemplo, un informe preliminar, tal fecha, por ejemplo, a mediados de marzo y a finales de marzo el informe final, ¿verdad? Entonces ya queda definido y no nos podemos correr de ese tiempo porque ese tiempo nos representa costos adicionales a nosotros como firma y le representaría un costo adicional al cliente que no tenía contemplado desde el inicio, ¿me explico? Entonces debemos de cumplir plazos. ¿Estamos claros acá? La norma también favorece la coordinación entre los miembros del equipo de auditoría, permitiendo que cada integrante conozca sus responsabilidades y que trabaje de manera ordenada. ¿Sí? Por ejemplo, aquí veo a Mariana. A Mariana le van a tocar 3 procedimientos del rubro de inventarios. Ok, a Rodrigo le van a tocar otros 3 del rubro de propiedad, planta y equipo. Y así podemos ir distribuyendo. Entonces, yo en mi programa puedo venir, ok, a Rodrigo le tocó estos inventarios. Entonces le voy a pedir información de cómo va. A Mariana le tocó esta otra. Entonces facilita la supervisión y la organización del equipo. ¿Sí? Acá otro ejemplo podría ser que si una empresa tiene muchas ventas al crédito, por ejemplo, nosotros podemos planificar más pruebas en cuentas por cobrar, ¿sí? Y asignar personal específico para revisar esa área, logrando una auditoría más enfocada y eficiente. Por ejemplo, una prueba que es de cajón en las cuentas por cobrar es la morosidad de los clientes, ¿sí? Evaluar la tasa de morosidad, que ese análisis a veces no lo hacen las empresas, ¿sí? Entonces, ver si voy a poder recuperar dinero o no, o el cliente definitivamente no me quiere pagar, ¿verdad? Entonces, a eso se evalúa en la morosidad. Y dependiendo de la tasa de morosidad se toman decisiones como, por ejemplo, bueno, esta cuenta va a ser incobrable, ¿verdad? O de esta cuenta puedo recuperar tal situación. Entonces, las cuentas de dudosa recuperación son un área de riesgo porque es pérdida de ingreso para la empresa. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? Bueno, dentro de las definiciones clave, esto por favor, si lo pueden agregar a su glosario y si ya lo tenían, pues no es necesario que lo agreguen. Las definiciones clave. Aquí no me voy a adentrar mucho porque dentro del documento que se les compartió van varias definiciones y adicionalmente se les va a compartir la presentación para que tengan estas definiciones ustedes presentes. Entonces, ¿qué les toca a ustedes? Leer los documentos e interiorizar los conceptos de las definiciones de las normas para mejorar nuestra comprensión. Por ejemplo, solo para ver acá un tema, habla de la estrategia global de auditoría, que es el plan general para dirigir la auditoría, el plan de auditorías, que son procedimientos específicos que va a realizar el auditor, el equipo del encargo son los profesionales que participan en la auditoría, el riesgo de auditoría, que es la posibilidad de emitir una opinión incorrecta, y acá siempre les pongo una idea clave para poder unificar todos esos conceptos nuevos que vamos digiriendo, ¿ok? Ok. Ahora, dentro de los requerimientos de la NIA, bueno, aquí es NIA 300, establece las responsabilidades que tiene el auditor para realizar una planificación adecuada antes y durante la auditoría. Primero, el auditor debe desarrollar la estrategia global o general de auditoría. Y eso significa definir el enfoque que va a seguir, las áreas que necesitan mayor atención, los recursos que va a utilizar y la forma en que va a dirigir el trabajo, ¿sí? Además, debe elaborar un plan detallado de auditoría, que ahí es donde entran los programas, donde se establecen los procedimientos específicos que se van a aplicar en cada área,
¿sí? Ese plan sirve como una guía para ejecutar el trabajo de manera ordenada y eficiente para el equipo de auditoría. Otro requerimiento importante es identificar riesgos relevantes, especialmente aquellos que puedan generar errores que consideremos materiales en los estados financieros y que puedan dañar la razonabilidad de las cifras. Y eso permite que nosotros enfoquemos nuestros procedimientos en áreas de mayor riesgo. La norma también indica que nosotros debemos de coordinar el equipo de auditoría. ¿Cómo? Asignando responsabilidades, supervisando el trabajo para poder asegurar que todos los procedimientos se desarrollen correctamente. Y un aspecto clave es que la planificación no debe verse como algo fijo, ¿sí? Durante la auditoría pueden aparecer nuevas situaciones, como lo mencionamos anteriormente, nuevas situaciones o nuevos riesgos, por lo que el auditor debe de actualizar la planificación cuando sea necesario, ¿sí? Y adaptar los procedimientos según la información que se vaya obteniendo de los nuevos riesgos identificados. ¿Estamos claros acá? Ahora, todas las decisiones importantes y cambios realizados deben quedar respaldados mediante documentación. Siempre. Cualquier cambio en la planificación se debe documentar y se debe de justificar, porque eso demuestra cómo se desarrolló el trabajo de auditoría y qué aspectos se tomaron en cuenta para modificar la planificación o el rumbo, el enfoque o el alcance o el objetivo que habíamos definido en la planificación inicial. ¿Sí? ¿Vamos bien acá? ¿Dudas hasta el momento? Ok. Acá les elaboré una pequeña infografía donde la intención es ejemplificar de una manera un poquito más gráfica, una manera más, a mi parecer, más sencilla de entender. Ustedes me dirán si ustedes la pueden entender mejor de esta forma también. Se les va a compartir la imagen. Igual van a tener la diapositiva también para que ustedes la puedan estudiar. Que aquí prácticamente explicamos la estructura de cómo se debe de realizar una planificación de auditoría. Cuando en mi caso elaboro una planificación, siempre comparto este tipo de infografías porque ayudan a orientarnos mejor, ¿sí?, de cómo se debe elaborar la planificación. ¿Qué aspectos mínimos debemos de considerar en la planificación? Por ejemplo, en la sección izquierda, ¿sí?, tenemos el objetivo de la planificación en esta parte de acá, porque explica por qué es importante planificar una auditoría, ¿sí? ¿Qué aspectos se consideran? Primero, organizar la auditoría, ¿sí? Nosotros debemos definir actividades, responsabilidades y tiempos antes de iniciar el trabajo, porque eso nos evita improvisar y nos ayuda a mantener un orden durante el proceso de auditoría. Identificar riesgos. La planificación nos permite detectar áreas donde puede existir errores importantes o incluso fraude, ¿sí?, como efectivo, inventarios o ventas, que son las más comunes. ¿Van conmigo acá? También nos ayuda a optimizar recursos. Nos ayuda a utilizar adecuadamente el tiempo, el personal y las herramientas de auditoría. Mejora la eficiencia porque permite que el trabajo sea más rápido y ordenado y enfocado en las áreas relevantes. Y facilita la supervisión porque el auditor encargado o el socio del encargo puede revisar el avance del trabajo y verificar que el equipo cumpla correctamente con los procedimientos, ¿sí? Y acá les pongo la frase final, que una auditoría eficiente inicia con una planificación adecuada. Si nosotros no planificamos bien, el proceso de auditoría tambalea. ¿Estamos claros acá? Ahora, esta es la estructura de la planificación. Vean, los componentes son 5 componentes mínimos los que debemos de considerar. La estructura de la planificación es la parte central, ¿sí? Muestra las etapas principales de la planificación de auditoría. ¿Como cuál? La número 1, el conocimiento de la entidad.
muy, muy importante. Antes de auditar, el auditor debe de comprender cómo funciona la empresa en todos sus aspectos: administrativo, financiero, económico, que es diferente a lo financiero, contable, administrativo, creo que ya lo dije, operativo, logístico, ¿sí? Externo, interno, controles. Es una amplia gama de cuestiones que debemos de conocer de la entidad. Incluye lo más importante y lo principal que debemos de considerar: la actividad económica, el entorno interno y externo y el control interno. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo auditar un supermercado que una empresa constructora. ¿O sí? Les pregunto. ¿Consideran que es lo mismo auditar un supermercado que una empresa constructora? No, Es diferente. Es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? una es de servicios y la otra de bienes. ¿Ok? Es una diferencia importante, pero principalmente la actividad económica, ¿verdad? No se dedican a lo mismo. Una construye casas y la otra vende productos de primera necesidad. ¿Me explico? Una podría manejar inventario y la otra no. Entonces, tienen contextos diferentes. Gracias, Ismael, por su aporte. Entonces, no es lo mismo, ¿sí? Porque los riesgos y las operaciones son distintas. ¿Van conmigo acá? Esto es lo que yo quiero que me comprendan. La planificación siempre va a ser diferente dependiendo del tipo de entidad al que vamos a evaluar. ¿Estamos claros acá? Segundo componente de la estructura de planificación: la identificación de los riesgos. Esencial. Esencial. Aquí el auditor analiza dónde podrían existir errores importantes que se considera como mínimo: riesgos financieros, riesgos de fraude y áreas críticas. Por ejemplo, si la empresa maneja mucho inventario, existe riesgo de pérdidas, de robos o registros incorrectos. ¿Sí? Manipulación de facturas, por ejemplo, que se le da salida al producto y realmente no salió de la bodega, ¿verdad? Porque se lo llevó el encargado de la bodega y después apareció anulada la factura. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado y hay que considerarlo desde la planificación, porque son casos que se pueden dar, se dan, se han dado y muy posiblemente siempre encuentran una estrategia para seguirlo haciendo. Entonces, nosotros tenemos que estar pilas. ¿Estamos acá? Punto número 3. La estrategia global de auditoría. En esa etapa se define el enfoque general del trabajo, que incluye esto como mínimo: el alcance, hasta dónde vamos a llegar o hasta qué punto vamos a llevar a cabo la evaluación, los recursos económico, humano, tecnológico, entre otros, un cronograma de actividades para definir tiempos. Por ejemplo, me voy a definir este tiempo para planificar, X tiempo para ejecutar y X tiempo para entregar resultados. ¿Sí? Es decir, se decide cómo se va a realizar la auditoría y quién va a participar. ¿Sí? Y en los tiempos en que se va a llevar a cabo. ¿Estamos claros acá? Componente número 4, el plan de auditoría. ¿Sí? Aquí se establecen ya los procedimientos específicos. ¿Qué incluye? Procedimientos, pruebas de auditoría, técnicas de revisión. Mínimo. Ejemplo: confirmaciones bancarias, arqueos de caja, revisión de facturas, observación física de los inventarios, elaboración de estudio de morosidad, recálculos de las prestaciones o de los pasivos laborales, entre otros. ¿Me explico? Acá se define todo eso. Y el quinto, pero no porque sea el último es menos importante: la supervisión y la actualización. ¿Qué se ve acá? Aquí, como ya les he dicho, la planificación no se queda fija. Durante la auditoría nosotros podemos modificar los procedimientos si aparecen nuevos riesgos
o problemas que identifiquemos, que incluye el seguimiento del trabajo, ajustes al plan, documentación. Eso garantiza que la auditoría siga siendo efectiva durante todo el proceso, ¿sí? Y en la sección derecha resume conceptos importantes de la norma: estrategia global, plan de auditoría, riesgo de auditoría, coordinación del equipo, documentación. Entonces, en conclusión, la infografía explica que la planificación es la base de toda la auditoría. Gracias a la planificación, el auditor puede identificar riesgos, organizar sus procedimientos, coordinar al equipo, desarrollar un trabajo más eficiente, ordenado y con menor riesgo de cometer errores. ¿Estamos claros acá? ¿Nos queda más claro así el tema de la planificación? ¿Dudas? Me dicen si pueden visualizar esto. Por ejemplo, esa es una infografía que también se elaboró para una capacitación del proceso de planificación que se le dio a miembros de la firma, que se los voy a compartir para que ustedes lo puedan tener, donde establecemos los papeles de trabajo que van a ir dentro del proceso de planificación. Y esta ya es una planificación mucho más elaborada, mucho más enfocada a estándares internacionales, considerando no solo las NIA, sino que las COSO, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros dentro de nuestro papel de trabajo de planificación, porque la planificación es un papel de trabajo, la primera etapa es la evaluación del cliente y del servicio. ¿Cuál es el objetivo de esto? Evaluar la integridad ética y capacidad del cliente para continuar. La base técnica, que es la NIA 220, y su enfoque clave es la aceptación y continuidad de relaciones con el cliente. Algo muy importante es que antes de nosotros empezar la relación con el cliente debemos de evaluarlo. ¿Por qué? ¿Cómo es que se da el tema de que llegan a una firma y quieren contratar el servicio? A veces no es tan así, ¿sí? A veces nosotros tenemos que estar pendientes de ciertas plataformas, de las redes sociales de algunas empresas en las que estemos interesados evaluar, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque a veces publican eh, los requerimientos que necesitan. Por ejemplo, las empresas con capital, que tienen originalmente o su origen es de capital estadounidense, tienen una práctica y utilizan plataformas como LinkedIn, entre otras, sus redes sociales a veces, y otras plataformas donde se manejan profesionales para publicar términos de referencia. ¿Qué significa esto? Los términos de referencia en el ámbito de la auditoría son todos los requerimientos donde el cliente dice: soy esto, me dedico a esto, necesito esto, ¿sí? Y ponen todos los requisitos y lo que quieren que se evalúe de su entidad. Entonces, las firmas deben de estar pendientes, ver los términos de referencia, qué es lo que el cliente potencial, o como lo dicen en administración, los leads, necesitan, el tipo de servicio que necesitan. Y bueno, la firma evalúa si puede prestar el servicio o no, ¿verdad? Porque recordemos que a veces hay firmas que se especializan en ciertas áreas, ¿verdad? Entonces se evalúa el cliente, el tipo de servicio que necesita, si se puede prestar el servicio con calidad, cumpliendo estándares de calidad, y se hace una propuesta, ¿sí? El cliente evalúa las propuestas y luego contacta a la firma. Miren, su propuesta creo que fue la más acertada y queremos iniciar una relación de trabajo y queremos que ustedes hagan el proceso de evaluación. Ok. Pero previo a eso, solo con los términos de referencia y otras investigaciones, yo ya evalué al cliente y el tipo de servicio que necesita. Y yo ahí pude haber decidido no enviar mi oferta o sí enviarla, ¿verdad? ¿Por qué? Por la reputación del cliente,
puede perjudicar la mía, mejor no me involucro en este tipo de evaluaciones. ¿Me explico? Porque eso lo tiene que cuidar una firma. Porque una firma sin credibilidad no es nada. ¿Van conmigo acá? ¿Vamos comprendiendo? Y así nos vamos con todo el proceso. O sea, no es que a veces solo llega el cliente, miren, necesito que me hagan una evaluación directamente. No, a veces hay que rebuscarse al cliente, ¿verdad? Y hay de trabajos a trabajos, trabajos completos, trabajos parciales, enfocados en un solo rubro, quieren una evaluación simple o solo evaluar la operatividad. En fin, hay un montón de ramas en las que nos podemos desenvolver, pero todas se deben de planificar. ¿Vamos comprendiendo acá? ¿Van conmigo? ¿Dudas hasta el momento? Luego el segundo paso o el segundo componente es la confirmación de independencia. Ya cuando ya tenemos una relación o un contacto con el cliente, nosotros elaboramos un documento donde nos declaramos como auditores independientes, siempre y cuando sea una auditoría externa, ¿sí? Que no sea un departamento de auditoría interna, porque ahí no hay independencia. La confirmación de independencia también está basada en la NIA 220, que su enfoque es la independencia y la ética en la prestación del servicio. Luego, el punto 3 es establecer el acuerdo del servicio, o sea, documentar los términos del compromiso de auditoría, y ahí la base que vamos a utilizar va a ser los términos de referencia del cliente, donde establece quién es, a qué se dedica, cómo lo hace, para qué lo hace y qué necesita. ¿Estamos ahí? Entonces establecemos el acuerdo, se firma un contrato y luego se empieza el proceso de planificación. ¿Sí? Ahí se define la estrategia global, la NIA 300, estrategia global de la auditoría. Entonces, a mí en lo personal, yo le llamo planeación de la auditoría o planificación de la auditoría. Algunos le dicen estrategia global. Entonces, cuando les pidan elaborar una estrategia global de auditoría, se están refiriendo a la planificación. O elabore un plan, porque algunos dicen plan de auditoría, se refieren a la planificación. En la mayoría de casos me ha tocado ver que, a mi parecer, ¿verdad? Porque obviamente la opinión de cada profesional tiene su criterio, pero a mi parecer confunden la terminología. Y eso a algunas personas les puede generar confusión. Entonces, para mí es muy importante que ustedes sepan que la planeación en algunos profesionales es lo mismo que la estrategia global y lo mismo que el plan de auditoría, a pesar de que, como vieron en la infografía, son componentes de la planeación. ¿Me explico? ¿Vamos bien acá? Luego de la planeación viene el proceso, el documento para el entendimiento de la entidad. Nosotros documentamos el proceso de análisis que tuvimos para comprender el entorno de la entidad. Tenemos una discusión inicial con la administración, reunión inicial con la administración para conocer expectativas. Definimos la materialidad, determinar la materialidad, el desempeño material. Definimos si vamos a hacer uso del trabajo de terceros. O sea, si vamos a utilizar algunos otros profesionales que acompañen el equipo, porque tal vez hay cosas muy específicas que no entran dentro de nuestro ramo de conocimiento o de especialidad. Por ejemplo, una farmacéutica, nosotros no podemos evaluar los químicos, por ejemplo. Necesitamos usar el trabajo de un experto tercero para que evalúe químicos, por ejemplo. Si están bien evaluados, los costos de los químicos, si son químicos de calidad o no, si necesitan alguna clasificación, algún manejo adecuado para ver el tema de seguridad industrial. ¿Me explico? Entonces, todos esos aspectos se deben de considerar. Debemos de considerar fraude, evaluar riesgos de fraude y darle respuesta a esos riesgos si identificamos alguno. Tenemos un resumen de actas que es documentar decisiones relevantes de juntas o asambleas. Esta documentación se le solicita y se queda establecida en el contrato, que tienen que dar información al cliente de la asamblea de accionistas donde hayan modificado algunos estatutos, reglamentos internos, manuales. ¿Me explico? Resúmenes de contratos para conocer cuáles son las condiciones laborales de todos los trabajadores para cuando evaluamos pasivos laborales, entre otros, el gasto que
que genera el recurso humano. Resumen de correspondencia, que aquí registrar comunicaciones importantes con entidades externas. También agendas de reunión de planeación con la alta gerencia, porque nos debemos de organizar en tiempos para poder llegar a hacer el trabajo de campo. No se avisa cuándo, pero sí se especifica, por ejemplo, todo este mes de... Todo febrero y parte de marzo necesitamos hacer trabajo de campo. Pero no vamos a especificar qué fechas para que no se... para que encontrarlos en sus actividades normales, por así decirlo. Pero obviamente la empresa va a saber que va a llegar en algún momento la evaluación, ¿ya? Entonces, ustedes cuando les toque, pidan su cafecito, auditores, si quieres, un panito, cafecitos, una su coquita, ¿verdad? Pero que eso no sesgue su objetividad. A veces por una coquita a ustedes. Ahora, también tenemos un resumen de los estatutos de la organización para definir reglamentos internos, porque eso también nos ayuda a evaluar el control interno. Tenemos una revisión analítica inicial donde aplicamos procedimientos analíticos preliminares para identificar riesgos. Hacemos un checklist de COSO para evaluar el diseño del control interno, si es que cuentan o no cuentan. Nosotros no les hacemos el diseño, les decimos que les recomendamos implementar un diseño, ¿sí? Porque ese es otro trabajo aparte de hacer un diseño de COSO. No es así porque sí, ¿verdad? Ya implica otro tipo de procedimientos. También solicitudes de información para obtener información necesaria para la planificación, una lista de chequeo para validar controles generales de IT, ¿verdad? De los departamentos de informática, resguardo de la información, seguridad de los softwares, usuarios, controles de usuarios, si tienen autorizadores, operadores y otros perfiles. Se hacen matrices de riesgos para identificar y darle respuesta a los riesgos y para tenerlos documentados. También tenemos el documento de planes logísticos, es donde establecemos organigramas, definimos logística, definimos tiempo, recursos que vamos a utilizar. Se elabora el programa de auditoría, que es donde se diseñan los procedimientos y se establecen los objetivos de la auditoría o de cada rubro. Identificamos identificación de vinculados económicos. ¿Qué significa esto? Si verificamos si la empresa tiene partes relacionadas y transacciones significativas para ver si aplica estudios de precios de transferencia. Aquí entra el tema de consolidación de estados financieros o agencias y sucursales, ¿verdad? Que ustedes ya conocen la temática de cómo identificar si son partes relacionadas o no. Existe una cuenta de inversión en acciones en tal empresa. Esa es compañía relacionada. Tienen transacciones entre sí. Si no tienen, posiblemente no les vaya a aplicar, pero de todas maneras hay que hacer un análisis, los precios de transferencia. Si tienen operaciones intercompany, sí les aplica el tema de precios de transferencia porque lo tienen que reportar a la superintendencia. ¿Me explico? Entonces, eso se evalúa. Digamos que esta podría ser un esquema de planificación completa y de papeles de trabajo reales que se elaboran en un proceso de planificación. Y aquí no se ha iniciado el proceso de ejecución. Esto es solo para planificar. ¿Me explico? Vean todos los aspectos que se consideran para hacer un documento de planificación. ¿Ya? No solo llegamos a evaluar, se hace un análisis. Un análisis completo de la entidad para tener un entendimiento lo mejor posible para poder brindar un resultado de calidad. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? Y por ejemplo, estudiantes como tal muchos no tienen acceso a este tipo de información. Entonces, cuando van al campo laboral como auxiliares de auditoría o ya como auditores junior o les piden experiencia en este tipo de casos o conocimientos en estos casos para avanzar en su carrera como auditores, para los que ejercen la profesión, en internet ustedes no van a encontrar una estructura específica de planificación porque cada firma lo hace diferente. ¿Sí? En estos casos, les hablo de mi caso personal, esos son los aspectos que consideramos, pero si vamos a otra firma, puede que considere otros
tal vez unos de acá no, o considere más aspectos todavía, pero también depende del tamaño de la organización, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una organización estándar para una auditoría completa de estados financieros, porque cuando es a un solo rubro puede que disminuyan los papeles de trabajo, ¿verdad? Pero acá estamos hablando una estándar de cuestiones mínimas que se consideran para una auditoría completa de estados financieros. ¿Estamos claros acá? Y este es un insumo que les puede servir a ustedes. Entonces ahí se los voy a compartir. Y también para que vean, no sé si lo logran ver ahí bien. ¿Lo ven ahí o lo amplío más? ¿Lo logran ver bien? Ok. Entonces, este es un documento, este solo tiene 13 páginas porque es una estructura mínima con explicaciones únicamente de cómo se estructura la planificación. ¿Sí? Una planificación puede ser un documento de 200, 300 páginas fácil. Fácil. ¿Sí? Entonces, este es un documento mínimo, 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 solo explicando cuestiones puntuales de la planificación de la auditoría. Siempre la planificación tiene una portada, se elabora como, yo les digo, como una especie de libro, ¿verdad? Porque se hace como si fuera un libro, así en términos coloquiales o sencillos, si lo quieren ver así. Se le hace una portada, tiene su índice del contenido, tiene su introducción, en muchos casos tiene justificación y demás. Aquí se establecen los objetivos, hay objetivos generales, específicos, tenemos el alcance, tenemos la base normativa, la información general de la entidad, conocimiento de la entidad y su entorno, evaluación preliminar del control interno, materialidad de la auditoría, identificación y valoración de riesgos, riesgos de fraude, estrategia global de auditoría, plan de auditoría, los programas de auditoría, recursos del equipo del auditor, recurso humano, recursos tecnológicos, puede ser recurso financiero también, cronograma de actividades. Obviamente esto es nada más para ejemplificar, pero los cronogramas, no sé si los han visto, se ponen las actividades y se va poniendo ya sea por día o por semana y se van marcando en qué momento se va a cumplir qué actividad. ¿Me explico? Esto es nada más para ejemplificar el tema del organigrama. Documentación de la auditoría, comunicación con el gobierno corporativo y la conclusión del tema de la planificación. Entonces, y los anexos, ¿verdad? Que va toda la documentación obtenida o generada por nosotros o obtenida de parte de la entidad a evaluar para soportar o para sustentar todo lo que lleva la planificación. Entonces, este documento yo se las voy a compartir porque les va a servir para una tarea que les voy a dejar. Ustedes van a tener que investigar y elaborar una planificación de auditoría con base a información que se les va a brindar. Digamos que yo les voy a mandar unos términos de referencia de un cliente, ¿sí? Para que ustedes elaboren su planificación. Y pueden utilizar este formato o este esquema para llevar a cabo su planificación. Obviamente, aquí el índice pues no está bien hecho, no tiene números de página y todo eso. La planificación sí la necesito bien hecha, ¿sí? Sus números de página, bien estructurada la introducción, bien redactada. Y esto no es algo que se puede investigar, esto es algo que lo tienen que redactar ustedes. ¿Me explico? Yo no puedo poner en internet, buscar una introducción para una auditoría de X empresa. No, eso se tiene que redactar. Es la única forma de hacer. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Se les va a compartir, yo les voy a avisar cuando ya esté cargado el material para que ustedes puedan empezar a elaborar. ¿Sí? Y muy posiblemente sea parte también de la evaluación final, una parte práctica en el examen final de auditoría. Sí, la elaboración de una planificación o de alguna sección de la planificación.
Lo que sí les voy a pedir que investiguen es el tema de la materialidad, de cómo elaborar la materialidad de los estados financieros. Yo les voy a compartir información para que ustedes la puedan determinar. Pero aquí les da algunos tips para poder elaborarla. ¿Dudas? Ok. ¿Dudas con el tema de la planificación? ¿Estamos claros? ¿Dudas, comentarios, algún aporte? ¿Estamos bien? También se les va a poner fecha para la entrega del glosario de términos. Se va a establecer un mínimo de términos que debe de contener el glosario. El glosario no solo tiene que ser un documento de Word. Idealmente háganlo como si estuvieran haciendo una presentación, infografías con las definiciones, en diseño creativo, ¿sí? No solo va a ser, bueno, voy a hacer un Word y voy a copiar y pegar definiciones, no. Lo vamos a hacer de una manera creativa. Y también les voy a subir los parámetros para la elaboración del glosario. Como mínimo, ustedes deben de tener mínimo 75 términos. Mínimo. Que durante el curso ustedes hayan ido identificando y algunos que se les han ido indicando. ¿Estamos claros acá? Ok. Entonces, si no hay dudas, vamos a continuar. NIA 315. Esta NIA 315 fue revisada en el año 2019. ¿Qué significa que ha sido revisada? Que ha sido valorada, ha sido evaluada y actualizada por el IFAC, ¿sí? Por el ente encargado de la emisión de las normas. ¿De qué habla la NIA 315? De la identificación, o aborda la identificación y la valoración del riesgo de incorrección material. Eso en el glosario. Riesgo de incorrección material. En los estados financieros, esta norma establece la responsabilidad del auditor de comprender la entidad y su entorno y su sistema de control interno, con el propósito de detectar riesgos que pueden afectar la información financiera. La norma tiene un enfoque basado en riesgo puramente, ¿sí? Lo que significa que el auditor debe de identificar las áreas donde existe mayor posibilidad de error o algún indicio de fraude, y para diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados y obtener evidencia que sea suficiente y adecuada con relación a los riesgos que se hayan identificado y valorado. Además, la NIA 315 nos va a resaltar la importancia del juicio profesional, la evaluación continua de los riesgos y el conocimiento que se debe de tener del negocio, ya que una auditoría efectiva depende de comprender cómo opera realmente la entidad y cuáles son sus principales riesgos financieros y operativos. ¿Vamos bien acá? La versión revisada de esta norma incorpora mejoras relacionadas con la evaluación de los riesgos. En eso se enfocaron cuando la actualizaron. Se enfoca en el control interno y en el uso de tecnología dentro de las organizaciones modernas. Sí, recuerden que no todos están modernizados, pero esta NIA ya lo contempla, porque como es a nivel internacional, hay empresas que usan demasiada tecnología. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la NIA? Esta NIA tiene como propósito ayudar al auditor a poder identificar y valorar riesgos de incorrección material en los estados financieros. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, busca que el auditor detecte dónde podrían existir errores importantes antes de iniciar las pruebas de auditoría. ¿Vamos bien acá? Para lograrlo, primero es necesario comprender cómo funciona la empresa. Entonces nosotros debemos de conocer las actividades de la entidad, la forma en que genera ingresos, sus procesos internos y los factores externos que pueden afectarla, la relación con otras empresas, etc.
Entonces, sin ese conocimiento sería muy difícil poder identificar correctamente los riesgos que sean relevantes. Entonces, la norma también da mucha importancia al control interno, porque los controles nos ayudan a prevenir o a detectar errores dentro de la organización. Por ejemplo, si una farmacia solo, si en una farmacia solo una persona realiza las compras, recibe los medicamentos, esa misma persona registra las facturas, ¿qué nos está indicando ahí? Allí existe un riesgo mayor de errores, incluso de fraude, porque no hay una adecuada segregación de funciones. Todo recae en una sola persona, ¿sí? Y el principio de la transparencia es, entre más personas participen en el proceso, más transparente es. Pero no significa solo que voy a acumular un montón de personas en mi empresa para hacer una cosita cada uno. No. Se hace una evaluación para determinar qué procesos son los que se deben segregar o delegar. ¿Me explico? ¿Vamos bien acá? Ahora, otro aspecto importante es la detección de riesgos de incorrección material. Es decir, eh, situaciones que pueden provocar información financiera incorrecta o engañosa. ¿Sí? Como Betty cuando maquilla los estados financieros. Entonces, esos riesgos pueden originarse por errores o malas prácticas administrativas. ¿Qué le pasó a don Armando? Derrochó dinero, no se organizó, no hizo un modelo de negocio acorde a la capacidad que tenía la empresa. Y entonces, ¿qué pasó? Estuvo a punto de llevarla a la quiebra, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que nosotros podemos identificar valorando riesgos. ¿Estamos claros acá? Además, esta NIA nos establece que la auditoría debe tener un enfoque basado en riesgos. ¿Qué significa eso? Que nosotros no vamos a revisar todo de la misma manera, sino que vamos a dar mayor atención a áreas donde exista mayor probabilidad de que tenga problemas. La norma también nos resalta el uso del juicio profesional, que tiene que ver o tiene relación con la experiencia del auditor, ¿sí? Porque muchas veces nosotros debemos de analizar situaciones complejas y tomar decisiones con base en nuestra experiencia y conocimiento. Por lo general, esas decisiones las toman los supervisores, los seniors de auditoría o el socio del encargo directamente. Por último, la evaluación de riesgos no se realiza solo al inicio. No. Durante toda la auditoría pueden aparecer nuevos hallazgos o nuevas situaciones importantes. Ahí el auditor debe de reevaluar constantemente los riesgos y ajustar sus procedimientos cuando sea necesario. Por eso la planificación tiene que ser holgada para que nos dé espacio de poder actualizarla, ¿sí? Entonces, básicamente la idea principal de la NIA es que nosotros primero debemos entender cómo funciona el negocio y cuáles son sus riesgos para luego diseñar una auditoría más efectiva y enfocada en las áreas realmente importantes. ¿Estamos claros acá? Ahora, el alcance de la NIA 315 se relaciona con la forma en que el auditor identifica y evalúa los riesgos que pueden afectar los estados financieros de una empresa. Esta norma aplica eficientemente a las auditorías financieras y sirve como base para decidir dónde debe enfocarse el trabajo de auditoría. Entonces, esta NIA requiere que nosotros comprendamos cómo funciona la empresa, sus procesos, sus controles internos, y eso incluye conocer cómo se realizan todas las operaciones, quién autoriza transacciones, cómo se registra la información contable y qué medidas existen para prevenir errores o irregularidades, quién autoriza los pagos, quién autoriza los cobros, quién autoriza los créditos. ¿Me explico? Entonces, además, esta norma busca que nosotros evaluemos tanto los riesgos financieros como los riesgos operativos. Por ejemplo, una empresa de tecnología, ¿sí? Puede existir un riesgo de pérdida de información por fallas en los sistemas informáticos. Mientras que en una empresa constructora podría existir riesgos relacionados con estimaciones incorrectas de costos de los proyectos. ¿Me explico? Entonces, dentro del alcance también se analizan distintos tipos de riesgo. Está el riesgo inherente. ¿Se recuerdan qué es el riesgo inherente?
¿Se recuerdan cuál es el riesgo inherente? ¿No? ¿No se recuerdan? El riesgo inherente es el riesgo natural, ¿sí? Que existe en una cuenta o proceso antes de considerar los controles internos. Por ejemplo, el efectivo siempre tiene mayor riesgo porque puede ser robado o puede ser utilizado incorrectamente, ¿sí? Existe el riesgo de control que ocurre cuando los controles internos no logran prevenir o detectar errores a tiempo. Por ejemplo, si no existen revisiones sobre pagos electrónicos, por ejemplo, entonces podría realizarse una transferencia a una cuenta que no corresponde. O los riesgos significativos, que son riesgos que requieren especial atención por parte del auditor debido al impacto o a la complejidad que pueden tener. O los factores de fraude, que la norma también nos obliga a considerar situaciones que pueden facilitar manipulaciones o fraudes dentro de la empresa, ¿sí? Un aspecto muy importante es que la evaluación de riesgos no se realiza una sola vez. Sí, como se los dije anteriormente, durante toda la auditoría pueden aparecer nuevas situaciones, información adicional o problemas inesperados, por lo que nosotros debemos de actualizar continuamente nuestro análisis y adaptar los procedimientos cuando sea necesario. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Ahora, dentro de los objetivos de la NIA 315, se centra en ayudar al auditor a identificar y evaluar los riesgos que pueden provocar errores, ¿sí? Errores que sean importantes en los estados financieros. Entonces, aquí la idea principal es que el auditor pueda entender dónde existe mayor posibilidad de incorrecciones para enfocar mejor su trabajo. Para lograrlo, primero es necesario obtener un buen conocimiento de la entidad. Esto lo vamos a tener repetitivamente a partir de estas normas, porque es muy importante, porque implica comprender cómo funciona el negocio, ¿sí? Sus operaciones principales y etcétera. Ustedes ya saben. Ahora, también es importante entender el entorno en el que opera la empresa. Una empresa de transporte puede verse afectada por el aumento de los precios en el combustible, ¿sí? Mientras que una universidad privada, por ejemplo, podría enfrentar riesgos relacionados con la disminución de estudiantes o problemas tecnológicos en las plataformas virtuales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todo eso puede influir en la información financiera. Entonces, otro objetivo fundamental es evaluar los controles internos relevantes. Entonces, el auditor ahí analiza si existen controles adecuados para prevenir o detectar errores. Por ejemplo, una empresa donde no se revisan los accesos al sistema contable, existe mayor riesgo de modificaciones indebidas a registros financieros y que no se sepa quién los realizó, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy, muy delicado, ¿sí? Entonces, la norma también busca detectar riesgos que sean significativos, es decir, aquellos que requieran mayor atención por su impacto o por su complejidad. Y estos riesgos pueden relacionarse con el fraude o con estimaciones contables o con transacciones importantes. Además, esta norma permite diseñar respuestas de auditoría más adecuadas. Entonces, una vez identificados los riesgos, nosotros podemos decidir qué pruebas podemos aplicar y en qué áreas se necesita obtener mayor evidencia, ¿sí? Entonces eso nos ayuda a realizar una auditoría más eficiente y más enfocada. Entonces, otro objetivo importante es obtener evidencia suficiente y adecuada que respalde las conclusiones del auditor y que reduzca el riesgo de emitir una opinión incorrecta. O sea, que reduzca el riesgo de auditoría. ¿Estamos claros acá? Entonces, dentro de las definiciones clave, ustedes van a encontrar el riesgo de incorrección material, el riesgo inherente, el riesgo de control, el riesgo significativo y otras más. Pero estas considero que son las más importantes para poder entender la norma. Y dentro de sus requerimientos, acá se establecen las acciones que se debe realizar o que debe realizar el auditor para identificar y valorar adecuadamente los riesgos de incorrección material. Entonces, uno de los primeros requerimientos es obtener un conocimiento suficiente de la entidad. Implica comprender cómo opera el negocio, de nuevo, ¿verdad? La norma también nos exige comprender el sistema de control interno, ¿sí?
Recordemos que el control interno siempre va o siempre tiene un enfoque preventivo más que correctivo. Lo ideal es que siempre sea preventivo y que exista un sistema de control que funcione, que sea operativo, ¿sí? Porque nosotros debemos analizar si los controles realmente funcionan y si son adecuados para reducir riesgos. Por ejemplo, un hospital privado. El auditor puede revisar cómo se autorizan los pagos a los proveedores, ¿sí? Y quién controla el inventario de medicamentos. Pero si no existen controles adecuados, se podrían generar compras incorrectas, pérdidas en inventario sin ser detectadas. Una mala compra de un medicamento tiene implicaciones serias por el tipo de negocio. ¿Me explico? Entonces, todo eso lo debemos evaluar. Otro requerimiento importante es de identificar riesgos significativos. En otras palabras, identificar aquellas áreas que necesitan una mayor atención debido a su complejidad, ¿sí? No todos los riesgos tienen el mismo impacto. Por eso el auditor debe de priorizar los más importantes. Además, esta norma nos exige evaluar posibles riesgos de fraude y eso incluye analizar situaciones donde podría existir manipulaciones intencionales de la información financiera o el uso indebido de los recursos, malversación de fondos, lavado de dinero, entre otros. Entonces, la norma nos resalta también el uso del juicio profesional. Nosotros debemos de analizar la información obtenida, de interpretar situaciones complejas y tomar decisiones con base a nuestra experiencia. Entonces, con la información obtenida, nosotros debemos de diseñar procedimientos de auditoría para poder responder a los riesgos que hayamos identificado y esos procedimientos pueden cambiar según las circunstancias encontradas durante el trabajo de auditoría. Y por esa razón la evaluación de riesgo debe de mantenerse siempre actualizada durante toda la auditoría. Si aparecen nuevos hallazgos o cambios importantes, debemos de modificar nuestros procedimientos o adaptar nuestro enfoque. Y finalmente, los hallazgos o las evaluaciones y las conclusiones deben de quedar debidamente documentadas como evidencia de nuestro trabajo realizado. ¿Estamos claros acá? Acá vamos a encontrar una infografía también que nos va a ayudar a entender la NIA 300 o la estructura de la NIA 300 para su aplicación o su mejor entendimiento. Entonces, esta infografía nos presenta de forma visual la estructura de la identificación y de la valoración de los riesgos según la NIA 315. Entonces, el objetivo de esto es explicar cómo nosotros analizamos los riesgos antes, durante una auditoría de estados financieros, integrando varias normas internacionales de auditoría relacionadas con la planificación, con el control interno, con la evidencia y con la respuesta a los riesgos. Entonces, la imagen está organizada en diferentes secciones que muestra el proceso completo de una evaluación de riesgos de una auditoría. Entonces, en la parte superior ustedes van a encontrar un recorrido completo de 15 etapas relacionadas con las NIA y el proceso de auditoría. La primera es la aceptación del encargo, que su base técnica es la NIA 210, porque ahí nosotros evaluamos si aceptamos trabajar con la empresa y definimos las condiciones del encargo, ¿sí? Por ejemplo, antes de auditar una empresa, nosotros debemos de verificar si podemos trabajar de manera independiente y si existen condiciones adecuadas para realizar la auditoría. El paso número 2 es la ética y la independencia, que está en la NIA 200, la planificación de la auditoría en la NIA 300, el conocimiento de la entidad y su entorno de la NIA 315, la evaluación del control interno de la NIA 315, la identificación de los riesgos de la NIA 315, la evaluación del riesgo inherente según la NIA 315, el riesgo de control, el riesgo de fraude que está en la NIA 240, la valoración de los riesgos de riesgo material. Eso lo podemos encontrar en la NIA 315, pero también en la 320. La respuesta del auditor que está en la NIA 330. La evidencia de auditoría lo encontramos en la NIA 500. La documentación de las auditorías que está en la NIA 230. La comunicación con el gobierno corporativo en la NIA 260 y las deficiencias de control interno en la NIA 265. Todo eso es lo que debemos de considerar cuando evaluamos riesgos, ¿sí? Aquí abajo encontramos el marco integrado de normas que está en la sección izquierda
inferior que nos muestra cómo varias NIAs trabajan de manera integrada alrededor de la NIA 315. Entonces acá la idea es demostrar que la evaluación de riesgos no funciona sola, sino que está concatenada con la planificación, con el fraude, con la evidencia, con el control interno, con la documentación y con las respuestas del auditor a los riesgos valorados. ¿Sí? Entonces, el proceso de evaluación de riesgos, que lo encuentran aquí en la parte casi central, y de acá abajo, en la parte inferior, comprende... perdón. ¿Lo logran ver? Comprende acá, el proceso de evaluación comprende, valga la redundancia, comprender o conocer la empresa y sus controles. Nos ayuda a identificar riesgos, que es detectar áreas problemáticas, a evaluar riesgos, que es analizar la gravedad de impacto. Perdón. Y valorar los riesgos, que es donde nosotros determinamos la importancia relativa y el riesgo de auditoría, y darle respuesta a esos riesgos, donde aplicamos procedimientos adecuados, ¿verdad? Para poder hacer un proceso de evaluación adecuado. Luego encontramos una matriz de riesgos que nos muestra cómo se clasifican los riesgos según su probabilidad y su impacto. Mientras mayor sea el impacto, la probabilidad, más crítico va a ser el riesgo, y por eso se divide en colores. Y abajo tienen los niveles, está bajo, moderado, alto y crítico, ¿verdad? En algunos casos, algunos solo usan bajo, alto o crítico, o usan otros niveles intermedios. Entonces, dependiendo de cómo el auditor tenga a su criterio evaluar o elaborar la materia de riesgos, también ahí van a cambiar los diferentes niveles que el acoso también los da. Y esto es más que todo basado en la experiencia, ¿verdad? Y al final pues encontramos los tipos de riesgos que encontramos en las definiciones de esta NIA. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. Para la próxima clase, por temas de tiempo, vamos a entrar a ver lo que es la NIA 320 y la NIA 330. La vamos a abordar un poco rápido porque necesito abordar con ustedes el tema de las opiniones. Entonces, las tareas van a ir relacionadas a las normas que no vamos a ver en clase, pero sí ustedes van a entrar a analizar ciertos aspectos de esas normas. Entonces, quiero entrar con las NIAs de las opiniones porque es importante que sepamos cómo identificar qué tipo de opinión puedo dar en un proceso de auditoría ya cuando voy a comunicar resultados, ¿sí? Con base a normas internacionales de auditoría y con base a un marco de información financiera específico o a un marco de información financiera general. ¿Me explico? Entonces, vamos a evaluar eso en la próxima clase. Y si nos da tiempo, vamos a hacer ejercicio de emisión de opinión para que ustedes tengan una base más sólida para los siguientes cursos que le siguen a este, con relación a la formulación de una opinión. ¿Estamos claros acá? Ok. Entonces, para los que puedan activar su cámara, los voy a molestar para la captura de asistencia de la pantalla, y los que no puedan activarla, así como Catherine, puedan mandar sus datos por favor al chat para que queden en la captura y registro de su asistencia. Entonces, a la cuenta de 3, por favor, me regalan una sonrisa. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Vamos a tomar otra, solo les voy a enviar esta, permítanme. Los compañeros están enviando más datos. Ok, a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Entonces, muchísimas gracias. En un momento nos conectamos al curso de contabilidad. No sé si les parece si tomamos 5 minutos. ¿Les parece bien? Para que ustedes puedan tomar agua, entre otras cosas. Ok, entonces nos conectamos a las 7:35. Ok, perfecto. Entonces vamos a terminar la grabación.